Bueno, pues buenas tardes y muchísimas gracias de corazón a todos los que habéis venido a la presentación de la novela Gavroche en el parapeto de Antonio Otero Seco. Una presentación además única, de un texto único y que hasta la fecha estaba prácticamente desaparecido, salvo por la copia que se conserva en la magnífica Biblioteca Nacional de España, de cuyo original esta editorial bebió para poder editar de nuevo este texto y sacarlo a la luz. Hoy contamos una vez más con la extraordinaria presencia del pintor Antonio Otero San José, hijo de nuestro autor, y con José, su esposa, ambos venidos desde Francia para realizar la gira nacional del libro, y la presencia del editor de Libros de la Herida, José María Gómez Valero. A todos ellos cederé la palabra después de mi intervención, tal y como me han ofrecido ellos que procedamos. Veo aquí muchas caras conocidas que han asistido a las 3 actividades previas que hemos hecho en esta biblioteca en torno a la figura de Antonio Otero Seco. Y por ello estas personas saben que en anteriores charlas nos hemos aproximado primero a la biografía general del autor y su puesta en contexto. ¿Quién fue este hombre extraordinario? Y después, la última charla que hicimos la dedicamos a la parte de la vida de Otero Seco en el exilio en Francia. Hemos visto su labor como profesor en la Universidad de Reims, su labor como difusor de la cultura española en el extranjero, a través de sus colaboraciones en la prensa internacional, su literatura de ausencia y lejanía, cristalizada mayoritariamente en su poesía, y los premios y reconocimientos recibidos, como las Palmas Académicas de Francia o la existencia de un anfiteatro con su nombre en la Universidad de Reims. Ahora vamos a ajustar el catalejo para otear esos otros años tensos, agitados y peligrosos que vivió en el Madrid asediado por la guerra y la posguerra. De esta etapa, él dejó sus impresiones personales en poemas como Pedro Luis, yuntero de Badajoz, o Martín Manzano, alcalde de Móstoles, así como en sus artículos periodísticos. Pero ahora tenemos entre nuestras manos esta novela, una novela de testimonio, como a mí me ha gustado clasificarla, y también una novela escrita en caliente, mientras los acontecimientos sucedían. El texto está imbuido de la acción y los personajes del momento, con el riesgo absoluto que suponía estar narrando y criticando lo que estaba sucediendo en ese momento. Como ya se ha dicho con anterioridad sobre esta novela, hubo gente que por menos de lo que aquí aparece escrito perdió la vida. Y sin duda, como hemos contado anteriormente, escribir esta novela y otra serie de crónicas críticas con los sublevados y promotores de la guerra le pasó factura después a Otero Seco, pues al acabar el conflicto fue encarcelado y condenado a muerte, aunque le fue conmutada la pena a 30 años de prisión y luego fue puesto en libertad vigilada en 1941. En esta novela van ustedes a encontrar a espías viajando por Europa y a otros infiltrados en el bando republicano, transmitiendo información al enemigo, siguiendo la técnica de espionaje militar alemana que tanto asesoró a los sublevados en la guerra. Van a encontrar combates de aviones, sensaciones aéreas, saltos en paracaídas, dolor y desolación, incoherencia vital. Y por la representación psicológica del miedo y del campo de batalla, me recuerda nuestra obra a la novela El rojo emblema del valor, del americano Stephen Crane, otra novela, en este caso sobre la Guerra Civil Americana, que fue escrita, eso sí, 30 años después del conflicto, en 1895. Es estremecedor, da verdadera pena si uno aplica la empatía y vuelve los ojos al horror de aquel entonces para comprenderlo, leer las descripciones tan vivas de los horrores que se presencian en las trincheras y que son reales, captados por los mismos autores que hablan a través de sus personajes. En esta novela, de marcado carácter periodístico, vemos al profesional, por un lado, al hombre de mundo, en este caso en el personaje de Luis, que recorre las trincheras haciendo crónica de lo que contempla. Pero también vemos al hombre horrorizado por los acontecimientos y que quiere dejar constancia como testigo ocular de lo que sucede. La novela es una novela de testimonio porque la narración se trenza a partir de los diarios y cuadernos de campaña de Luis, el periodista que escribe y narra, pero también es una novela histórica en la que no se queda atrás el componente literario, porque el autor nunca dejó de ser poeta, creando bellas imágenes como esta que les voy a citar, refiriéndose a unas casas derruidas.
Desde nuestras posiciones las hemos visto hoy con las fachadas llenas de caries de morteros, pespunteadas las paredes por la viruela de los disparos de fusil y de ametralladora. Parecen cosas muertas, tienen los portones cerrados y el párpado de las ventanas caído. Y es que el reportaje literario era la técnica utilizada por Antonio Teroseco para la prensa de Madrid. Parece que Gavroche es una recopilación de esos testimonios periodísticos de la guerra conectados a través del hilo conductor que es Luis y su misión como espía, soldado y reportero de trinchera. Es llamativo también en esta novela cómo encumbran el papel de la mujer como participante muy activo en la guerra. Tenemos el capítulo del caso de Julia, donde se nos cuenta la historia de esta joven casada con un hombre que la repudia y que salta al campo laboral como enfermera y como aguerrida luchadora en las mismas trincheras. De las mujeres se dice en la novela que todo el mundo obedecía sus órdenes sin replicar, y refiriéndose concretamente a una camarada a la que llaman Teresa de Jesús, dicen de ella que es la que manda en este grupo, porque es la más valiente, la más santa y la más buena. También es llamativo el guiño totalmente intencionado al personaje de Gavroche, de la novela Los Miserables, de Víctor Hugo, y lo que él significa como emblema de la Revolución Francesa, ese despertar por la libertad que aconteció en Francia a finales del siglo XVIII y que luego erupcionó en España gracias a figuras como Muñoz Torrero, y que no pudo evolucionar debidamente por las constantes trabas y retrocesos que fueron apareciendo. Pero con esta novela nuestro autor, Antonio Teroseco, nos confirma pertenecer con todo derecho a la curiosa nómina de intelectuales que nacieron en Cabeza del Buey y que por su labor en la lucha por las libertades y el progreso en España conforman un panteón de hombres ilustres único en la comarca de La Serena. De hecho, en su estilo periodístico y patriótico, Otero Seco me recuerda en esta obra a Manuel José Quintana, y con esto el autor se posiciona totalmente junto a estos intelectuales liberales que les menciono, relacionados con nuestro pueblo, en un curioso azar histórico que nos hace contar con una auténtica cuna del liberalismo español y que nunca hemos reconocido como conjunto. También me gustaría señalar el propósito educativo de esta novela. En general es una obra que se ha seccionado en capítulos breves, de 3 o 4 páginas, de gran expresividad y viveza descriptiva de los horrores que se presencian en las trincheras. Y creo que por esta extensión tan cómoda y la pertinencia de la temática puede utilizarse como herramienta útil con los alumnos de historia en secundaria para aprender sobre nuestra guerra civil a través de los testimonios de los soldados que estuvieron allí en el frente. Por citar algunos donde he visto ese potencial, diré mis 2 capítulos favoritos, Diálogo entre trincheras y el titulado homónimamente Gavroche en el parapeto. En este último, además, podemos observar muy de cerca las penurias que se vivían en las trincheras, cuando los hombres relatan que se veían asediados de piojos, con hambre, sed, barro y fango, y rodeados tanto de heridos como de muertos. Y es muy llamativa la frase que ellos mismos pronuncian: ya no somos los jóvenes con ideales, somos unas fieras. Este discurrir me recuerda al de otros jóvenes escritores soldados de la Primera Guerra Mundial, como los poetas ingleses Wilfrid Owen o Siegfried Sassoon, que partieron a la guerra persiguiendo un sueño universitario de gloria, me refiero a la Primera Guerra Mundial, porque lo habían estudiado en los libros, habían adorado la valentía de Aquiles en la guerra de Troya o incluso admirado el tesón de Lord Byron por la independencia de Grecia ya en el siglo XIX, buscando así ejemplos románticos sobre la guerra, y se encontraron con el horror de la cruda realidad de la vida en trinchera. Por último, me gustaría lanzar una petición a nuestras librerías, papelerías locales, para que por favor anuncien y oferten ejemplares de la obra de Otero Seco y de otros de nuestros autores locales que escriben. Es muy cierto que todo aquello que no se ve no existe, de manera que no podemos promocionar la literatura que tenemos si no dedican los medios de venta de los que disponemos 30 centímetros del escaparate a promocionar nuestras obras y se proveen de un pequeño stock para vender poco a poco. Estoy segura de que esta novela y también el libro Poemas de ausencia y lejanía pueden ser regalos más que interesantes para unas Navidades o un cumpleaños. Y ahora ya sí, por último, decir que esta novela me ha recordado mucho a la historia del compositor francés Claude Rouget, el autor del himno de la Marsellesa.
Rouget fue un militar e ingeniero del ejército que compuso en el genio de una noche el famoso himno. Originalmente fue escrito para el ejército del Rin y fue interpretado por el autor ante un auditorio muy pequeño, el día que lo estrenó en el salón de un amigo suyo en Estrasburgo. El himno recibió un aplauso formal y después se olvidó totalmente. Pero curiosamente, muchos meses después, un joven se alza en mitad de una fiesta de soldados en Marsella, al sur de Francia, y a coro se une el resto del ejército en la efusión de la bebida. Y desde ese momento esta comitiva del ejército que recorría de sur a norte el país hacia París trajo cantando hasta los oídos de Rouget la canción de la mal llamada Marsellesa, su propia obra, sin nadie conocer quién había sido su autor. Pues esperemos que no pase eso con la primera novela sobre la guerra civil, que la escribió, como ahora todos sabemos, un capubovense, Antonio Otero Seco, y el comandante Elías Palma. Muchas gracias. Vamos a ceder ahora el turno de palabra a José María Valero, que nos va a contar un poco los avatares a la hora de encontrar este texto y acometer ellos la ingente labor, pero también importantísima, de rescatar este ejemplar cuya única copia estaba en la Biblioteca Nacional y bebisteis de ello. Te voy a pasar el micro. Bueno, muy buenas tardes. Buenas tardes y, en primer lugar, muchísimas gracias al Ayuntamiento de Cabeza del Buey, a la biblioteca, a su bibliotecaria y a todos ustedes por querer compartir este rato para hablar de esta obra y seguir pensando en la buena literatura, que es lo que nos convoca hoy aquí. Muchísimas gracias a Nazaret por su extraordinaria presentación, como siempre exactísima y repleta de sugerencias y de estimulantes reflexiones. Y no solo agradecerle a Nazaret la presentación, sino toda la enorme labor, la ingente labor que viene realizando desde hace años para recuperar y poner en el sitio que se merece a la figura y a la obra de Antonio Otero Seco. Así que muchas gracias, como te hemos dicho en múltiples ocasiones, Nazaret. Muchísimas gracias también, por supuesto, a Antonio Otero San José, a María José, que han tenido la generosidad enorme de venir desde Francia para estar con nosotros aquí en España en una gira de presentaciones que hoy nos trae a Cabeza del Buey. Ayer nos llevó a Sevilla, que estuvimos allí en Sevilla presentando también el libro, y la semana que viene estaremos en la Universidad Complutense de Madrid y también estaremos en la Sociedad Económica de Amigos del País en Badajoz. Así que muchas gracias, Antonio y María José, por acompañarnos. Y bueno, les cuento un poco. La editorial Libros de la Herida, que tengo el gusto de dirigir junto al también escritor David Eloy Rodríguez, desde el año 2005, que ya dentro de poquito cumpliremos 20 años, como pasa el tiempo, pues venimos publicando libros que nos apasionan, libros que nos entusiasman, y como todo lo que a uno le apasiona en la vida, pues lo quiere compartir con los demás, ¿no? Y para eso intentamos cuidar mucho cada libro que elegimos y cada autor que vamos a editar. Tuvimos la ocasión hace 2 años de publicar la obra completa poética de Antonio Otero Seco. Para nosotros fue un maravilloso regalo poder hacerlo y un enorme descubrimiento, porque eso nos llevó a conocer a su familia, que puso toda su confianza en nosotros como editorial, cosa que le estaremos eternamente agradecidos. Pudimos conocer a otra figura clave en la recuperación de la figura de Otero Seco, que es Edouard Pons, el periodista y traductor al francés Edouard Pons, que estará mañana el lunes en Madrid. Edouard viene colaborando para llevar la obra de Otero Seco a Francia, y hago este inciso porque, igual que en España hasta ahora apenas se conocía la obra de
de Otero en Francia nos llevan mucha ventaja. Llevan, como ustedes sabrán si vinieron hace un par de años a la presentación de la poesía completa, está casi toda la obra publicada, ¿no? Y bueno, vamos a intentar, ese es el compromiso de Libros de la Herida, en los próximos años ir publicando el resto de la obra que falta, ¿no? Hoy nos convoca Gavroche en el parapeto, que es el fruto. Bueno, Nazaret ha dado muchas claves, espero no repetirme. Gavroche en el parapeto, con el subtítulo de Trincheras de España, es el fruto del empeño de dos jóvenes escritores, periodistas, masones, republicanos, que en aquel entonces, en el año 36, a esos jóvenes que estaban con sus vidas, con sus profesiones, de repente les viene la guerra encima. Esos dos jóvenes son Antonio Otero Seco y Elías Palma Ortega. Ambos se proponen el empeño de contar lo que está sucediendo, de contar un conflicto atroz y darle voz, no solo para que se entienda mejor qué está sucediendo en España, sino también para darle voz fuera de España, para que se sepa ese retrato del horror que está sucediendo. Para ello cuentan con informaciones interesantes, que antes ha dicho Nazaret, por ejemplo, que aquí podemos encontrar casi una novela de espía, de espionaje, de contrainformación. En el comienzo del libro, cuando ustedes lo lean, verá que todo las primeras páginas, el primer capítulo, está dedicado a pensar sobre las causas de la guerra, los antecedentes de la guerra civil. ¿Por qué llegamos a eso? ¿Por qué llegamos a ese horror? Y ahí analizan los autores los componentes políticos, los intereses económicos, tanto nacionales como internacionales. Es un derroche de información apasionante. Extraño que alguien posea toda esa información, y ahí nosotros intuimos, pensamos desde la editorial, que posiblemente tanto Antonio como Elías tenían una información privilegiada gracias a su contacto estrecho con el gremio periodístico, por un lado, y también con el contacto con las logias masónicas. Ellos estaban muy bien informados de qué se estaba cociendo y qué era lo que iba a llevar al país a la catástrofe de la guerra civil. Entonces, no se pierdan esas páginas donde se hace un análisis detallado sobre la marcha de todo ese proceso. Y posiblemente Elías y Antonio pensaron, eran periodistas, pero publicar eso en un periódico podría tener unas consecuencias difíciles, ¿no? Entonces, encontraron el contenedor de publicar un libro, una novela reportaje a mitad del reportaje, a mitad de camino entre el reportaje y la ficción, y era una buena forma de poder contar toda esa información privilegiada. Luego el libro, como ha dicho Nazaret, contiene un montón de escenas de distintas batallas del frente, situaciones del frente, donde está el componente humano en primer plano. Las personas las vamos a ver en este libro de frente, vamos a ver la belleza de las personas, la miseria de las personas, las traiciones, las lealtades. Es un retrato humano de todo lo que está sucediendo. Esta novela se publicó originalmente en el año 1936, es decir, recién comenzado el conflicto, a finales del año 36, y se vuelve a reeditar en abril del siguiente año, en abril del 37. Desde entonces, como ha dicho Nazaret, la novela es inencontrable, hasta hoy que las hemos rescatado en Libros de la Herida. Solo un apunte. La edición esa primera, de finales del año 36, no se ha encontrado jamás. Se sabe que existió porque la del 37 dice que hubo una anterior, pero nunca se halló. Y la del 37, que es en la que se basa este libro, sí que efectivamente hay un ejemplar en la Biblioteca Nacional y algunos ejemplares en biblioteca privada,
pero es también casi prácticamente inencontrable. Nosotros, gracias a la familia de Otero Seco, conseguimos ese ejemplar que se trabajó para prepararlo, revisarlo y adecuarlo a esta nueva edición. Antes comentaba Nazaret algunos capítulos preferidos. A mí me gustaría hacer mención a uno de ellos también, que es quizá uno de los capítulos más extensos que vamos a encontrar en el libro, que es el dedicado a Sevilla, que sabéis que es una ciudad con la que Otero Seco tuvo una relación muy especial, porque estudió allí en la Facultad de Derecho, donde hace 2 años también se le rindió homenaje. Y ese capítulo que van a encontrar aquí se llama Martirio y heroísmo de Sevilla. Y no se lo pierdan, no se pierdan todo el libro, pero ese capítulo está lleno de detalles, de informaciones, de cada rincón de la contienda, de la resistencia que hubo en Sevilla, que duró una semana, poco más de una semana, la resistencia que hubo en los barrios del centro, está contado con todo lujo de detalles. Hemos dicho que el libro es un libro de emergencia, un libro de urgencia, un libro que está hecho sobre la marcha, a las prisas, en mitad de la contienda, en mitad de la guerra. Pero eso no le quita un valor literario. El libro tiene 2 fuertes valores. Uno, el historiográfico, que es un documento histórico fundamental para tener una mirada cercana en primer plano sobre el conflicto. Y el otro valor es el literario, porque los dos, tanto Antonio como Elías, son escritores y buenos escritores. Y el libro está lleno de buena literatura y también de un componente lírico, poético, importante, porque ellos saben afinar la mirada para saber contar el detalle de lo que importa, saber contar las sensaciones al instante y con las mejores palabras, con las palabras precisas. Hemos hablado mucho quizás porque también estamos en su ciudad natal, de Otero Seco, pero también un apunte sobre Elías Palma Ortega, porque escribieron este libro a 4 manos. Elías Palma fue un militante socialista del Partido Socialista en Huelva, como hemos dicho, también masón, también periodista, escritor. Él durante la guerra publicó también 2 libros de urgencia, de poemas y de relatos que se llaman Sinfonía Incompleta de la Guerra y Sinfonía de Amor. Y Elías Palma fue detenido al acabar la guerra porque él se convierte en comandante de milicia, en comandante de un batallón de milicia. Al acabar la guerra es detenido en el puerto de Alicante, como tantos otros en esa agonía que hubo en el puerto de Alicante, y es condenado a prisión, y en el año 43 se le libera y se vuelve a donde vive su familia, que es Ayamonte, y allí se le pierde la pista. Eso dice mucho de esa liberación, ¿no? Si probablemente se le liberó, tuvo que tener un coste, ¿no? Un alto coste, es decir, no vayas a meterte nunca más en este asunto, ¿no? Es una persona que Elías Palma desaparece del mapa y se tienen ya muy pocos datos, al menos nosotros desde la editorial no hemos podido conseguir muchos más datos a partir de la liberación. ¿Qué más cosas les puedo contar? Porque de Otero Seco hemos... Hay algo llamativo que quería que profundizaras, porque esta idea me la comentó David Eloy, que la habéis vosotros extraído a base de analizar el texto, y que cuando me lo mencionasteis por teléfono dije, es verdad, ahora que estoy leyéndolo me doy yo también cuenta de que es así. El tema de que se distinguen perfectamente en determinados momentos esas 2 voces narrativas. Por un lado tenemos a Elías Palma, que es un hombre más andaluz, tiene una manera de expresarse mucho más viva, mucho más coloquial, mucho más castiza, podríamos decir, e incluso patriótica. Y luego Otero Seco, sin embargo, aporta un componente literario. Yo veo más la perfección de la pluma
en Otero Seco. Entonces, ¿cómo fue llegar a, por ejemplo, a esa conclusión, Bueno, ese análisis estilístico? Sí, son análisis de estilo y que no están, que están sujetos a error también, no tenemos ninguna seguridad, pero efectivamente se nota, como dice Nazaret, como hay ciertos capítulos, ciertos pasajes que responden más a la escritura de alguien que está habituado a la literatura y al reportaje. Otero Seco venía trabajando en multitud de periódicos haciendo reportajes de guerra y además con una muy buena escritura periodística. Elías Palma, sin embargo, estaba más cercano al combate, a la trinchera, y nosotros creemos que muchos pasajes posiblemente sean producto de que Elías Palma contaría a Otero Seco algunas de sus experiencias en las batallas, en las guerras, y Otero Seco hacía un poco de intérprete, de redactor de esos pasajes, ¿no? Nosotros al menos hemos apreciado esa diferenciación. Quizás cuando los pasajes se ponen más, no más toscos, pero sí, bueno, más directos, ¿no? Menos literarios, ahí yo creo que posiblemente sí que esté directamente escrito por Elías Palma. Pero bueno, estos son suposiciones porque ellos nunca hicieron, o al menos no dejaron por escrito ninguna diferenciación en los capítulos, ¿no? Pero sí que hay algunas, eso ya ustedes harán también el juego, ¿no? De intentar adivinar a qué corresponden cada uno, ¿no? ¿Quieres presentar sí. el vídeo? Porque nos gustaría que escuchasen una vez más, sí. porque hay gente aquí que quizás lo ha escuchado, pero sé que otras personas no. El book trailer que se hizo al poema de Ausencia y Lejanía. Sí, está, sobre todo también porque nos gustaría mucho escucharla y volver a escuchar una canción que han compuesto los artistas, los músicos Daniel Mata y Fiona Araez, que cuando editamos la poesía completa, Poema de Ausencia y Lejanía, ellos cogieron uno de los poemas titulado París e hicieron un tema emotivo y memorable. Y esto también lo comento porque nos encanta que poco a poco los artistas, los músicos, vayan adaptando los textos de Otero Seco, ¿no? Eso hace que sus palabras vuelen más lejos, que se oigan de otra manera, ¿no? Que se conviertan en otros textos, que lleguen a más gente. Y además pronto sacarán el videoclip, porque es una canción que ha gustado mucho. Es llamativo cómo las palabras se transforman gracias a la música y proyectan la belleza hasta otro nivel, ¿no? A mí personalmente me gusta mucho. Pues sí, ayer tuvimos la oportunidad, porque ellos son músicos de Sevilla, tuvimos la oportunidad de que ayer actuaran en directo, allí en la biblioteca donde lo presentamos, y fue una delicia, y como dice Nazaret, pronto harán un videoclip. Y además tienen la generosidad de que han incluido este tema en sus discos, en sus próximos trabajos y en sus conciertos, lo han metido ya dentro de su repertorio, con lo cual la palabra de Otero Seco va a llegar a muchos lugares diferentes. Y si quieren, pues lo escuchamos. Ahora una parte que se titula Paréntesis sonriente. Es viajes por distintos lugares. Este primero se titula París. París, cuando yo esté muerto, dile al Sena que se pare debajo del puente nuevo y que con dedos de espuma, para que se entere el cielo, me dibuje este epitafio: se nos murió Otero Seco.
los pescadores quiten en ese día el anzuelo y que levanten sus cañas como mástiles de duelo, que las bañistas testigos cubran con arena el sexo por perdón de mis pecados y adhesión a mis deseos. El Sena se haga de escarcha para que en mi nacimiento de lejanía y nostalgia sea diamante de agua y cielo, que suenen en mis oídos con son frívolo y eterno sus rumores, sus botas, sus brutales y sus ecos hechos de risas de buey, de bonsoir y de besos. París, cuando yo esté muerto, dile al Sena que se pare debajo del puente nuevo y que con dedos de espuma para que se entere el cielo me dibuje este epitafio. Se nos murió, pero se murió, pero se murió, pero se murió, pero se murió. Y el día que yo me muera, dile de mi parte al viento que en la flauta de los puentes venga a gritarme memento. Y el día que yo me muera, París que cerca y que lejos, el día que yo me muera, que vaya el Sena a mi entierro. Bueno, qué bien. Pues, si os parece, le damos la palabra. Bueno, pues le vamos a dar la palabra a Antonio Otero San José. Adelante, Antonio. Bien, pues buenas tardes. Y como han dicho mis compañeros, muy agradecido de que estén aquí con nosotros. Voy a retomar un poco lo que han dicho ambos. Por ejemplo, para recordar que al mismo tiempo, en el mismo momento en que a Elías Palma le detenían en el puerto de Alicante, mi padre se encontraba en Madrid y intentó, eso lo ha contado él en un relato magnífico titulado Vida entre paréntesis, donde cuenta su arresto en Madrid por las tropas franquistas, su proceso y su encarcelamiento, primero en la cárcel de Porlier en Madrid y luego en la prisión de El Dueso en Santander hasta el octubre del 41. Entonces, en el momento en que a Elías Palma le detenían en el puerto de Alicante, mi padre intentaba, sin esperar, poder salir de Madrid, que se había convertido en una encerrona, salir de Madrid hacia la frontera, hizo unos cuantos kilómetros y en vista de la imposibilidad de encontrar un vehículo que le llevara más lejos, se volvió a Madrid y se refugió. Él creyó que era un refugio en casa de sus padres que vivían en el barrio de Salamanca, en Madrid. Una semana o dos después le detienen, vienen a arrestarle y le llevan a la cárcel de Porlier, que estaba unas cuantas manzanas de casas más lejos, tan cerca hasta el punto de que desde el patio de la cárcel, cuando le sacaban a dar un paseo, los presos, él podía ver el mirador del quinto piso del edificio donde vivían mis abuelos y podía ver que su padre, que ya era de una edad muy avanzada, salía a tomar el sol en el balcón. Y comprendió al cabo de unas semanas que su padre había muerto porque dejó de verle al salir al balcón. Porque mi madre, y que me llevaba a ver a mi padre
una vez por semana a la cárcel, y mis tías y mis tíos que iban a verle no le habían querido decir que su padre había muerto para no entristecerle más, pero él lo comprendió y lo cuenta también en uno de sus relatos y en uno de sus poemas, que lo comprendió porque dejó de verle en el balcón de la casa. Luego fue el proceso en el que la acusación, el fiscal, entre otros motivos de acusación a mi padre, estaba la novela Gavroche en el parapeto, que estaba considerada como un libro de propaganda republicana, y una de las acusaciones del fiscal era decir que mi padre había traicionado a su clase social. Decía el fiscal, un hombre procedente de la burguesía que se ha puesto al servicio de las hordas marxistas, era el lenguaje del fiscal, merece la muerte. Y así fue, le condenaron a la pena de muerte, hasta que, gracias a algunas personas que él mismo había salvado durante la guerra de ser quizá fusilados, fueron a hablar en su favor y se le conmutó la pena de muerte por la cadena perpetua a 30 años. Y es cuando se le envió al Dueso. Así que yo nací año y medio después de la publicación del libro, en julio de 1938. Así que mis primeros meses y mis primeros años, yo vi a mi padre a través de las rejas del locutorio en la cárcel de Porlier. Después, durante año y medio que pasó en el Dueso, no le vi para nada. Y por fin le recuperé en octubre del 1941, cuando pudo regresar a Madrid. Entonces le frecuenté durante unos cuantos años, y fueron los años que yo recuerdo los mejores años de mi niñez, porque yo tenía una pasión por mi padre y mi padre me llevaba a pasear por Madrid, hasta que a partir de 1945, 44 y 45, cuando las cosas se pusieron muy mal para los nazis alemanes y los fascistas italianos en la Guerra Mundial, y que se pensaba en España que si caían los gobiernos fascistas iba a caer también el gobierno franquista, se empezó a organizar cada vez más concretamente una resistencia antifranquista en España, en la que inmediatamente mi padre se incorporó. Empezó a intentar organizar la unidad de los republicanos con otros, y así pasó varios meses hasta que ya, sabiendo la policía que Antonio Teroseco actuaba en la resistencia, tuvo que pasar a la clandestinidad con un nombre falso. Su nombre en la resistencia, a partir del momento en que pasó a la clandestinidad, fue Ángel Ortiz, y ya empezamos a no verle más, nada más que de vez en cuando pasaba rápidamente por casa para vernos, corriendo el riesgo de que le detuvieran. Pero consiguió pasar a través de las visitas frecuentes de la policía a nuestra casa, donde venían generalmente por la noche, para intentar pillar a mi padre en casa. La policía llegaba, la brigada social,
la Brigada de Investigación Social, registraban todo el piso, destrozaban la biblioteca de mi padre, rompían los libros y cuando no les rompían y que había algunos libros valiosos que mi padre poseía y les interesaba, se los llevaban con el pretexto que eran libros prohibidos y no los volvíamos a ver. Y así hasta el año 1947, en que ya la situación de mi padre se volvió tan difícil que la misma red de resistencia decidió sacarle de España y pasó la frontera francesa en marzo de 1947. Se estableció en París, primero, viviendo de no se sabe qué, porque no tenía ningún medio de vida, hasta que en 1952 le nombraron profesor de español en la Universidad de Rennes. Entonces se trasladó a Rennes y a partir de ahí empezó a intentar recuperarnos y hacernos venir a vivir con él, y no se consiguió porque la policía franquista nos negaba el pasaporte a mi madre, mi hermana y yo. Y solo conseguimos el pasaporte en 1956, es decir, 4 años después que mi padre fuera nombrado profesor y 9 años después de que saliera de España. Entonces, en julio de 1956 nos trasladamos a Francia y nos establecimos en Rennes y allí continuamos a vivir. Mi madre, mi hermano y yo podíamos venir a España cuando queríamos porque habíamos salido legalmente con nuestro pasaporte, pero mi padre no podía volver a España, por supuesto, y no pudo volver más hasta que murió en 1970, sin haber vuelto a ver a su madre ni a su familia. Y esto es la historia. Y, por supuesto, si ustedes quieren tener algún detalle más, no tienen más que preguntármelo y les contaré con mucho gusto lo que quieran saber. Muchas gracias. ¿Podemos hacer un paso de preguntas? Sí. Una rueda de preguntas. Sí. Y aquí está también. Tenemos 2. Sí. 3. Vale. Venga, Chele. Sí, por favor, si pueden hablen muy fuerte, porque además de casi estar ciego, soy sordo como una tapia, así que si hacen el favor, levante la voz para que les pueda oír. Me parece que ha sido Nazaret, y además lo veo aquí, que el padre de usted era masón. Sí. ¿Militaba además en alguna otra organización? ¿En algún partido, algún sindicato o alguna otra organización, además de la masonería? No, mi padre fue masón desde su juventud, desde el final de sus estudios y el principio de su carrera periodística, fue masón, pero nunca perteneció a ningún partido político. Él, en tanto que periodista, perteneció a la UGT, creo que se afilió a la UGT poco antes de la guerra, pero nunca perteneció a ningún partido político. Él era fervoroso partidario de Azaña, de Manuel Azaña y de su partido, y siempre votó por el partido de Azaña, pero nunca tuvo el carné de ningún partido.
y durante sus años de resistencia y de clandestinidad, su labor que llevó con más pasión fue intentar reunir y unificar los republicanos y los antifranquistas de manera a intentar cambiar el régimen. Para él, la clave era la unión de los antifranquistas, incluyendo, por supuesto, a los comunistas, a los socialistas, a los anarquistas, e incluso a los monárquicos demócratas, si con eso se podía conseguir que cayera Franco. Esa fue su línea conductora de su actuación política. Y lo siguió siendo cuando ya en Francia siguió colaborando, por ejemplo, con la revista Ibérica de Nueva York, revista fundada por Salvador de Madariaga y dirigida por Victoria Kent, en la que mi padre colaboró durante 12 años, desde 1958 hasta su muerte en 1970. Y hay cantidad de crónicas políticas suyas comentando y analizando la situación política del momento, publicadas en la revista Ibérica. Eso lo llevaba al mismo tiempo que su labor de crítico literario en el periódico Le Monde de París, donde sirvió de puente entre la literatura española del interior y la literatura española del exilio, y en donde publicó cantidad de artículos literarios entre 1967 y 1970. Es curioso también esa faceta de Antonio Otero Seco como divulgador de la literatura española, más allá de nuestras fronteras. Es curioso también la ecuanimidad con la que lo hace, porque él reseña a autores que están exiliados, autores republicanos, pero también reseña a autores que están en el interior de España y que no confluyen precisamente con sus ideas. Absolutamente. Y sin embargo, pone por delante el valor literario, sí, y es capaz de reseñar a Miguel Delibes, a hablar de Camilo José Cela, de autores que, bueno, a lo mejor política o personalmente no tendría esa confluencia, ¿no? Y que luego después le homenajearon a él porque participaron, sí, en el libro de homenaje. Sí. Ana María Matute también escribe. Eso dice mucho. Sí. Justo el año siguiente que muere Antonio Otero Seco, en el 71 o en el 72, ¿cuándo es el libro? En el 72. En el 72 se hace ese libro de homenaje en Reis, donde muchos de estos autores le rinden tributo y bueno, se habla mucho de la hermandad de la literatura, ¿no? Y el respeto y el agradecimiento por una persona honesta en su trabajo. Encontramos en ese homenaje a Antonio Otero Seco, encontramos contribuciones de Jesús Izcaray, que era un escritor amigo de mi padre de siempre, desde su juventud, comunista. Y en el mismo homenaje, en ese mismo libro, encontramos en contribución de Camilo José Cela, que era todo menos comunista, y contribuciones de Ana María Matute, Miguel Delibes, Luis Amado Blanco, es decir, todos los matices del abanico político, pero que lo que tenían en común, el denominador común de todos era la literatura. La literatura y la valoración. Y Otero Seco hizo mucho desde esa posición en Francia para divulgar esa literatura que no se conocía en Europa y en el resto del mundo. Y muchos de esos autores empezaron a ser traducidos al francés. Gracias. A partir y gracias a las críticas que mi padre había hecho en el Le Monde, que es el periódico más importante de París.
Sí. Y luego hay el valor de la correspondencia, ¿no? Porque con muchos de ellos se estableció una riquísima correspondencia, bueno, y emotiva también. Recuerdo, por ejemplo, la correspondencia con Miguel Delibes, ¿no? Sí, con Miguel Delibes. Que en una de sus últimas cartas dice que va a venir, que quiere ir a París, a Rennes, a verlo, que llega tarde porque ya no le da tiempo porque muere Otero Seco. Y también tiene correspondencia al mismo tiempo con Camilo José Cela. Con Camilo José. Que publica un artículo importante de mi padre en su revista Papeles de Zona Armada en el año 69, es decir, unos meses antes de la muerte de mi padre. También, volviendo a la pregunta que había hecho Chele por allí, decir que sí se conserva el discurso o el escrito que Otero Seco escribió para su ingreso en la masonería. Es interesante porque en él... No, espera, perdona, no el ingreso en la masonería, el ingreso en la masonería de París. Ah, vale. O sea, su incorporación al oriente, al gran oriente de Francia, al llegar a París como exilado, se incorpora a la logia Iberia, que era la logia del Gran Oriente de Francia, que agrupaba a todos los refugiados políticos portugueses y españoles. Viviendo en París, estaban agrupados en la logia Iberia. Y era su discurso para incorporarse en esa logia, que incluye, ese discurso incluye uno de sus mejores poemas, el poema a Martín Manzano, alcalde de Móstoles, fusilado en la cárcel de Porlier. Sí, que si no me equivoco, llevó en su propia mano, eso es llamativo porque aparece en el epílogo de este libro, que fue un poema que escribió Otero Seco para Martín Manzano, se lo dio en un trozo de papel y arrugado en un puño lo llevó y lo fusilaron con el poema en la mano. Y luego después Otero Seco tuvo que reconstruirlo de memoria. Un detalle interesante que hace la colación. Luego, lo otro que quería añadir es que, si no recuerdo mal, Otero Seco también tuvo ocasión en determinado momento de entrevistar a Manuel Azaña. En la obra periodística de Miguel Ángel Lama aparece, si no me equivoco, una, si no dos entrevistas a Manuel Azaña. Menciona además detalles interesantes de que él hablaba con el entorno de Manuel Azaña y le gustaba, no se pedía nunca un café, se pedía siempre un vasito de leche. Y me acuerdo yo de esos detalles. Azaña. Sí. Siguiente pregunta. Venga, por aquí. Lali, verá, yo le voy a preguntar una cosa. ¿Hablo lo suficientemente alto? Sí. Verá, Lali, gracias. Usted está contando la historia de su padre como si verdaderamente la estuviera viviendo, ¿no? Y entonces yo le pregunto, su padre estuvo en la cárcel por sus ideas políticas, fue condenado a muerte y después le conmutaron la pena, ¿no? Pero si bien yo le digo una cosa, como él no pasó por sus ideas, ¿no? Pero ustedes, ¿cómo lo pasaron? Después, porque yo creo que ustedes con los años no lo han llegado a olvidar. Yo quiero saber ¿cómo superaron todo esto después de que ya estaban en Francia con una cierta tranquilidad? Y le contaré por qué. Concretamente, en el tiempo que vivimos, los niños y las familias que por algún motivo no viven en condiciones, esas criaturas tienen ayuda. Pues van al psicólogo, los atienden bien. Pero en el caso de ustedes que sufrieron una guerra y el dolor de su padre, lo sufrió su madre, lo sufrió creo que me ha dicho usted que tenía una hermana. ¿Cómo pudieron ustedes salir adelante sin esa ayuda? Creyendo yo que usted morirá con esa idea. ¿Lo ha superado usted? Pues creo que lo he superado como he podido, pero me pregunta cómo lo pasamos muy mal. Lo pasamos muy mal, mi madre, mi hermano y yo, a partir del momento en que mi padre salió de Madrid, de España, en el 47, lo pasamos fatal.
no teníamos absolutamente ningún medio de vida porque mi padre, mientras estuvo en España, acompañaba su trabajo político de resistente y sus actividades de resistente por un trabajo legal que le daba un sueldo con el que nos manteníamos. Pero a partir del momento que se fue a Francia, se acabó, no quedó nada. Entonces, mi madre, que fue tan heroica como mi padre, no sacó adelante como pudo. Empezamos alquilando una parte del piso, teníamos un piso normal, bastante grande en Madrid. Empezamos por alquilar una parte de las habitaciones cogiendo lo que en la época se llamaba cogiendo huéspedes, es decir, trabajadores que trabajaban en Madrid, que procedían de otras provincias y que no tenían familia en Madrid y que buscaban alojamiento. Entonces alquilábamos una habitación a una persona, otra habitación a dos personas, Mi madre hacía labores en las casas. Yo tenía 9 años cuando mi padre salió para Francia, mi hermano tenía 5 años y mi hermana tenía 3 años. Imagínense en qué condiciones estábamos. Nuestras familias, tanto las de mi madre como las de mi padre, eran muy pobres. En la miseria total que había en España para los que habíamos perdido la guerra en el año 56, pues salimos como pudimos. La familia de mi madre mi madre era originaria de Valladolid. La familia de mi madre que vivía en Valladolid se llevaron a mi hermano durante 3 años. Y mi madre, eso la alivió un poco a mi madre, y mi madre hasta que mi padre, que estaba en la miseria la más total en París, le nombraron profesor en Rennes en el año 52. Hasta ese momento, del 47 al 52, los 5 años, fueron 5 años terribles. A partir del 52 ya se mejoró un poco nuestra condición porque mi padre, el salario que cobraba como profesor, se quedaba con lo indispensable para vivir él y el resto nos lo mandaba. Nos lo enviaba por procedimientos en aquella época que eran de novela, porque no se podía enviar dinero directamente, había que pasar por la cuenta corriente de otra persona y tal, pero recibíamos más o menos, de una manera más o menos irregular, cantidades de dinero que mi padre nos enviaba y que nos hizo empezar a poder vivir un poco normalmente hasta que el 56 nos fuimos. Pero los 5 años del 47 al 52 fueron años de hambre, de verdadera hambre y de verdadera... Y en aquella época, como usted dice muy bien, no había equipos de psicólogos para cuidar de que no nos traumatizáramos. Entonces, hemos sobrevivido y nos hemos sobrepuesto a la situación, pues como miles de otros españoles han hecho en la misma época. Muchísimas gracias. A usted. ¿Hay alguna intervención más? Si no. Me gustaría preguntarle, a pesar de lo que ha dicho, es verdad, no parece que le sirva de consuelo, pero que Extremadura, y concretamente el pueblo, yo creo que a fecha también se pasó muy mal. La mayoría de la gente, ¿no? Pero me gustaría preguntarle, a partir de la publicación de este libro, ¿Antonio se involucra y escribe algo más sobre la guerra civil? Y luego otra pregunta que le quería hacer ya directamente a usted. ¿Ha pensado hacer las memorias de su padre en algún momento?
Escribir las memorias de su padre en algún momento, no sé si me escucha. Si yo escribo la memoria de mi padre. Si has pensado en escribir la memoria. Me gustaría enormemente, pero no creo tener la calidad, el saber para poder escribir. Puedo hablar, pero escribir no. Con respecto a lo que preguntaba... Sí, sería otro libro más concretamente, porque este libro es del 36, a ver, iniciamos la guerra civil. Pero luego, a partir de ahí, digo, Antonio se involucra hablando de la guerra civil una vez que pasa todo esto. Él se convierte en el cronista de la guerra civil en Madrid. Pero a nivel periodístico. A nivel periodístico, no novelístico. No hay eso es lo que Esta es la única novela... Es la única novela que hay, pero claro, justo el inicio de la guerra, no una vez que finaliza tampoco, o sea que no se han cogido recopilaciones de los escritos y las publicaciones que pudiera haber hecho él. Toda su obra es mayoritariamente, la obra de Otero Seco la compone esta novela, su poesía, que realmente él escribe en distintos momentos hasta que por fin se aglutina en la poesía completa, sus artículos periodísticos que a mí me parecen maravillosos, maravillosos, y una última novela que deja incompleta. 98 Rey Temple. Exactamente, que esa está únicamente un par de capítulos, poco. Sí, y vida entre paréntesis. Y vida entre paréntesis. Vida entre paréntesis importante. Vida entre paréntesis es su testimonio de cómo él lo pasa en prisión. También es novela, es cierto, de una extensión menor, que esa es cierto que tampoco existe existe una versión en francés, pero no en español. No, esa es una de las novelas que nos gustaría recuperar también en España, porque es interesante ese testimonio. Bueno, el título es muy significativo, ¿no? Vida entre paréntesis, y es ese periodo en el que está entre las cárceles de Porlier y del Dueso, ¿no? Desde el momento que le detienen hasta el momento que le liberan. Eso es el paréntesis en su vida, vida entre paréntesis. Y luego está editada en español en la antología que ha hecho la editora regional de Extremadura, en el año 2008, en los 2 volúmenes que se hizo, en donde se recoge una antología de sus textos, tanto poéticos como narrativos y periodísticos. Ahí está reflejada vida entre paréntesis, que no sé si está un fragmento. Es un fragmento. No, la totalidad. Vida entre paréntesis está ahí completo. Está completo, sí. Yo creo que seguro. Está completo y está editada en Francia también, la traducción. Sí, la traducción al francés, sí. En un volumen en vida entre paréntesis, en francés. Y luego ya en el tema de la guerra, como dice Nazaret, ya es todo el asunto periodístico que hay para distintos medios, y sobre todo la labor que hace con Mundo Gráfico, que se puede encontrar un montón de reportajes. Bueno, aquí hay un estilo muy parecido, ¿no? Porque la novela, como hemos dicho, transita entre la ficción y el reportaje periodístico. Y incluso creemos que reportajes que hizo para Mundo Gráfico, por ejemplo, de la toma del Alcázar de Toledo, están contados muy de manera parecida a lo que lo contó en Mundo Gráfico aquí en el libro. Pero sobre todo la literatura suya de guerra, la escritura, perdón, de guerra, está sobre todo recogida en el ámbito periodístico. Sí. En varios periódicos de Madrid, durante toda la guerra, él colaboró no en uno, en varios periódicos de Madrid. Mundo Gráfico, La Voz, Estampa, La Voz, Mundo Gráfico, El Sol. El Sol. Pues si no hay ninguna pregunta más, quizás debe... Sí, yo quisiera volver sobre lo que ha dicho la señora, que para mí iba mucho más lejos que hablar de las condiciones materiales de la sobrevivencia de las familias republicanas. Claro, el elemento material es fundamental y el labor enorme que ha hecho con ternura, con todo lo que ha podido la madre de Antonio, que es una heroína, al igual que su marido. Pero lo más interesante para mí, que conozco bien a la familia por estar casada con Antonio desde 52 años,
He conocido a sus hermanos, a su padre, a su madre, y es una fuerza moral increíble. Una fuerza moral que se ha apoyado, me parece, tú me dirás si tengo razón, sobre la convicción de ser del buen lado, del lado justo de la vida, la conexión con gente afectuosa, ¿cómo se dice? Familia, la abuela de Antonio, que era extraordinaria, las tías, todo este conjunto, las discusiones, y después la comunicación escrita con su padre, el mantenimiento del recuerdo del padre, de lo que había hecho por la madre, por los hermanos, por el amigo Piñe, con quien escribía, y a la llegada a Francia una actitud muy enérgica, muy combativa. Los republicanos que vinieron, yo creo que sin los republicanos españoles, a lo mejor no hubiéramos tenido en Francia resistencia contra los alemanes, o no tan fuerte, no tan bien. Pero se notaba en esta gente una fuerza moral inmensa, que se nutría de historia, de lecturas, de contactos, de nostalgia mucho y de esperanza muchísimo. Bueno, he hablado en tu lugar. Quizá no hemos presentado a Marie-José debidamente, hemos dicho que era la mujer de Antonio, pero además decir que ha sido profesora de ruso y dominas el español maravillosamente. Y después me puse a aprender el español y ahora me quedo más con el español que con el ruso. Ya estoy jubilada, pero leo siempre en español y me encanta. Es un país que me encanta, de verdad. Es una gente que tiene algo especial. Gracias. Pues, ¿Había alguna pregunta más? Para don Antonio. Le quería preguntar si usted se encuentra satisfecho con la difusión de toda la obra de su hijo, aunque ya han dicho que quedan todavía muchas cosas pendientes, ¿vale? De aquí en España. Y si le gustaría algo más, algo que se le pueda quedar pendiente, que se pudiera hacer en España. Si te sientes satisfecho de la labor de difusión que se ha hecho en España, que se está haciendo, o si te gustaría algo más, alguna petición más. Yo estoy satisfechísimo de la labor que está haciendo la editorial Libros de Herida y que está haciendo Nazaret. Y, por supuesto, todo lo que sea que puedan seguir haciendo me parece, me suena a poco, porque yo querría más y cada vez más, pero sé que lo harán y harán todo lo posible porque yo, que tengo hoy 85 años, pueda ver la totalidad de la obra de mi padre publicada en España. Claro, Varones de España, una serie de biografías de personajes ilustres de la historia de España que él escribió para la revista Misión, que aglutinada, bueno, parece que pues era, cuando las ves dispersas dices sí, pues unas biografías sueltas, pero cuando las compilas te das cuenta de que es otro libro. Ahí están publicados en Francia los libros que escribió sobre Lorca. Los escritos sobre Lorca, los escritos sobre 14 intelectuales sobre Picasso, sobre Dalí, Unamuno, o Valle Inclán, Ortega y Gasset, Miguel Hernández, en fin, prácticamente todos los artistas y intelectuales españoles de la primera mitad del siglo XX, mi padre ha escrito sobre ellos. En Francia hay un volumen publicado que recoge todos los artículos y ensayos sobre esos personajes. Y va a ser uno de los próximos volúmenes de los que vamos a trabajar ahora. Que va a salir ahora.
Pues si es lo último, yo quería concluir únicamente con unas últimas palabras. Encontré un par de documentos periodísticos esta semana. Yo que tengo, para bien o para mal, una manía, que vienen a mis manos todos los papeles viejos y que nadie quiere. Allá donde voy me encuentro papeles y, no sé, es una especie de imán que tengo. Y lo encontré hace un par de días y me lo decidí traer porque era pertinente, puesto que estamos hablando de una novela de la guerra. La primera es una imagen. Me llama la atención porque esta novela, claro, no tiene imágenes como tal, lo que contiene es texto. Pero llegó a mí esta imagen y me impactó muchísimo. Quizás podría ser la fotografía que ilustrara la esencia de este libro. Es una fotografía sobre... Muchas veces lo pienso, creo que hay mucho metraje sobre lo que han sido las guerras mundiales. Hay un cuerpo de material documental ingente, se le ha dado una difusión, se está dando hoy día, o se pretende que no caiga en el olvido lo que fueron las guerras mundiales y el horror. Y sin embargo, de la Guerra Civil Española, por supuesto, se ha escrito mucho, se habla, pero incluso en la labor de difusión que nosotros hemos hecho a nivel de España sigue habiendo un velo corrido y hay muchas imágenes. Yo nunca había visto esta imagen del horror de la guerra en Extremadura, pero es una imagen real de cómo una mujer llora y es llamativo porque esta imagen no dice de dónde es exactamente, pero es con la que cierra este libro por legajos que me he encontrado, que estaba descuajeringado, como solemos decir, y me impactó muchísimo. Y para mí ha sido, al terminar de leer la novela, encontrarlo y decir, este es el horror de la guerra. Yo creo que a veces no le damos la suficiente importancia a lo que este conflicto fue, y más aún en nuestra zona, que fue zona de frente. Y por ahí quería cerrar esta presentación diciéndoles que les agradezco mucho que hayan venido, porque no solo es esta la localidad natal de Antonio Otero Seco, sino que además nosotros, mucha gente no lo sabe, pero nosotros fuimos la capital de la República en la provincia de Badajoz, la capital de la zona republicana, que fuimos intercambiando con Castuera según fue fluctuando el frente. Entonces me parece que es muy simbólico que estemos hoy aquí por nuestro peso en el conflicto y nuestra importancia en la zona, también por el autor. Así que gracias a todos ustedes por venir y por hacer historia. Muchas gracias. Ahora, quien lo desee, le firmará Antonio Otero San José el libro. Y recordar que, no sé si lo hemos mencionado, no se pierdan el libro y no se pierdan tampoco el prólogo que escribe Luis Esteves y Gemma Mañá, que son dos grandes especialistas en lo que es la literatura española del exilio, y también el epílogo que escribe Alfonso Castro. El libro está lleno de complementos que yo creo que son interesantes también. Muy bien, estupendo. Pues muchísimas gracias de nuevo y aquí estamos para lo que desees.